Bueno, yo soy Nicolás y esta es mi tarea sobre el teorema de Pitágoras. Pues antes de empezar, voy a explicar una definición que yo la llamo conservación del área. Para hacer esta demostración vamos a coger un área cualquiera, en este caso el de un rectángulo. Como ya sabemos, el área de un rectángulo es base por altura. La base se va a llamar A y la altura se va a llamar B. Entonces, el área de un rectángulo es base por altura, o sea, A por B. Ahora a esta área la vamos a dividir en varias partes, por ejemplo en esta en diagonal. Y ahora vamos a hacer otra división aquí. Y ahora cortamos estas partes. Como ya sabemos, el área de esto es D. Entonces no importa cómo lo ordenemos, va a seguir siendo D. Por ejemplo, esto sigue siendo D. La área de esto sigue siendo D. No importa si están separadas, la suma de estas partes va a seguir siendo la área de D. Ahora vamos a demostrar el teorema de Pitágoras con varios ejemplos. El teorema de Pitágoras se basa en un triángulo rectángulo que cuenta con dos catetos. Un cateto que lo vamos a llamar A y un cateto que lo vamos a llamar B. Y cuenta con la hipotenusa que en este caso lo vamos a llamar C. Ahora con cada uno de los lados vamos a hacer un cuadrado. Como sabemos, los cuadrados tienen todos lados iguales. Una vez formados ya todos los cuadrados de cada lado, vamos a identificar el área de cada cuadrado. En este caso, este lado mide A. Por ser un cuadrado, este lado también deberá medir A. Entonces, el área de un cuadrado, como sabemos, es base por altura, o sea, A por A. En este sería, como este lado mide B y es un cuadrado, también sería B. O sea, esto sería B por B o B elevado a la 2. Y en este, como también es un cuadrado, este lado también es el mismo que este, o sea, C. Entonces, en teoría, esto sería C por C, o sea, C al cuadrado. Una vez que tenemos ya identificado el área de cada cuadrado, podemos pasar a las demostraciones de cada ejemplo. Le hemos puesto colores a cada uno de los cuadrados para identificar mejor sus áreas. Recordemos que lo que tratamos de buscar es que si sumamos el área del cateto A y el área del cuadrado del cateto B, deberíamos hallar el área del cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si se representara gráficamente, sería así: A al cuadrado, o sea, el cateto del lado A, y el cuadrado del cateto B es igual a el cuadrado de la hipotenusa. Ahora vamos a multiplicar este triángulo para formar un cuadrado en el cuadrado de la hipotenusa. Como ven, hemos formado un gran cuadrado que está compuesto por 4 triángulos del mismo tamaño y el cuadrado de la hipotenusa. No importa cómo ordenemos estas 5 figuras, va a seguir dando el mismo tamaño de gran cuadrado. Por ahora, estas dos figuras las vamos a dejar a un lado. Vamos a bajar esta para trabajar mejor. Como vemos, el área de este cuadrado está formado por varios triángulos, el cual su área es la misma en cada uno. Entonces, si este lo llamaríamos T, entonces como todos son iguales, todos se llamarían T. Entonces, la suma de cada una de estas T más el área del cuadrado de la hipotenusa, que sería C a la 2,
Entonces el área de todo este cuadrado sería igual a z. En teoría, el área de este cuadrado sería t más t más t más t más c al cuadrado sería igual a todo esto, o sea, z. Como ven, acá hay 4 t's. Entonces podríamos reemplazar estas 4 t's por simplemente esto, que seguiría siendo lo mismo. Como nos damos cuenta, si le restamos el área de cada triángulo, nos da el área del cuadrado de la hipotenusa. Esto si lo representamos físicamente. Si lo representamos matemáticamente o aritméticamente, sería z, que recordemos que es el área de todo, menos el área de cada triángulo, que sería 4t. Eso sería igual a el área del cuadrado de la hipotenusa. Esto lo vamos a necesitar más adelante. Ya lo tenemos representado justo acá. Bueno, entonces por el principio de conservación de área, como ya sabemos que no importa cómo pongamos las partes de la figura, va a seguir teniendo el mismo área. Entonces, por ejemplo, no importa si lo ponemos así y así, va a seguir teniendo el mismo área, o sea, z. Pero curiosamente, estos dos espacios que quedan encajan perfectamente con uno de los catetos y también con el otro de los catetos. Entonces, con ver esto, podríamos intuir que al restar el área de los triángulos, daría igual al área de la hipotenusa. Entonces, z pues contiene 4 t's más a la 2 más b a la 2. Entonces, viendo que estos 4 triángulos más el área del cuadrado del cateto y el otro área del cuadrado del otro cateto sería igual a z. Entonces, si lo representaríamos físicamente, sería el área de los 4 triángulos más el área del cuadrado de los catetos, que sería igual a z. Pero ¿qué pasaría si restáramos estos 4 triángulos? Pues esto sería igual que z menos los 4 triángulos que son estos de acá sería igual, como ven, al quitarlos solo quedan 2, entonces sería igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, físicamente, al quitar esos dos, solo quedarían el área del cuadrado de cada uno de los catetos. Bueno, entonces, representándolo, sería así: z menos los 4 triángulos sería igual a la 2 más b a la 2. Sería esto, se queda igual. Entonces, la suma de estos dos sería igual al cuadrado de la hipotenusa. Como ven, acabamos de representar que la suma de estos dos, sea a al cuadrado y b al cuadrado, es igual al c al cuadrado. O sea, como ven, aquí está representado que a al cuadrado de uno de los catetos y b, que también representa el otro cuadrado del otro cateto, sería igual al cuadrado de la hipotenusa. Y así terminamos la primera demostración del teorema de Pitágoras. Bueno, pues acá tenemos otra demostración del teorema de Pitágoras, el cual consiste en que si multiplicamos los triángulos para rellenar el área del cuadrado de la hipotenusa, de tal manera que sea así, y ponemos esto así. Ya que tenemos esta figura, pues vamos a apartar esto porque por ahora no lo necesitamos, para centrarnos en esto.
Bueno, una vez que ya tenemos esta figura, recordemos que la suma de todas estas partes va a seguir siendo igual al área del cuadrado de la hipotenusa. Entonces, según el principio de conservación de área, no importa cómo yo lo ordene, va a seguir siendo el mismo área del cuadrado de la hipotenusa. Entonces, lo podría ordenar así y así, y seguirá teniendo el mismo área del cuadrado de la hipotenusa. Y si nos damos cuenta, acá formamos un cuadrado que curiosamente tiene el mismo tamaño y el mismo área de uno de los cuadrados de un cateto, y esa área también tiene el del otro cateto, y así demostramos que la suma de estas dos áreas daría igual al área del cuadrado de la hipotenusa. Acá demostramos el principio del teorema de Pitágoras, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora vamos a hacer toda la demostración del teorema de Pitágoras. En este caso vamos a extender esta línea de acá a acá y esa línea de acá a acá. Bueno, una vez que ya hayamos puesto las marcas, vamos a cortarlas, esta acá y esta de acá. Bueno, una vez ya cortados los pedazos, nos damos cuenta que este color representa el área del cuadrado de uno de los catetos, y este representa el otro área del otro cuadrado del otro cateto. Vamos a poner las partes acá para rellenar el cuadrado del área de la hipotenusa. Este lo pondremos acá, este acá, este así, y este así, y este por último va aquí así. Como nos damos cuenta, estos tres que representan el área de un cuadrado de uno de los catetos está completando toda una parte, y acá el del otro color también es el que representa el área de otro cuadrado del otro cateto, que también está llenando todo el cuadrado. Eso quiere decir que la suma de los dos cuadrados de los dos catetos da igual al área del cuadrado de la hipotenusa. Bueno, esta es otra demostración del teorema de Pitágoras. Para esto primero vamos a quitar los dos cuadrados de estos catetos y el cuadrado de la hipotenusa, y vamos a utilizar esos triángulos. Entonces, ya que estos triángulos miden exactamente lo mismo, entonces esto quiere decir que el área de estos dos es igual al área de estos dos. Entonces, si al cuadrado de la hipotenusa le quitamos el área de esos dos triángulos, le quedaría este espacio, que sería así. Bueno, entonces si le quitamos esto, lo que quedaría sería esta área de color blanco. Bueno, esta es el área que queda si le quitamos esos dos triángulos. Ahora vamos con los cuadrados de los catetos. Es que la suma da esta figura. Entonces, supongamos que esta figura es la representación de la suma de estos dos. Entonces a esta figura le vamos a quitar la misma parte del triángulo del cuadrado de la hipotenusa, y vas a ponerle también 2. Le vamos a restar 2 veces el mismo triángulo en el cual le restamos
al cuadrado de la hipotenusa. Al restarle estos dos triángulos nos quedaría esta área. Bueno, esta área que está representada de blanco fue lo que sobró de la resta de estos dos triángulos, sobre todo la figura. Si podemos demostrar que lo que sobró de esta resta de los triángulos es del mismo área de lo que sobró de la resta de estos triángulos, nos damos cuenta que si sumamos las dos figuras que tenemos acá, que son los cuadrados de cada cateto, que entonces sería A más B al cuadrado, es igual a todo el área del cuadrado de la hipotenusa. Y para que se vea que es verdad, vamos a coger esta figura blanca y vemos que coincide con la otra figura blanca, demostrando así que se cumplió el teorema de Pitágoras. Para la siguiente demostración tenemos que tener claro el área de un paralelogramo. ¿Cómo se saca el área de un paralelogramo? Es por base por altura. Acá tenemos dos diferentes paralelogramos, que acá tiene su base y acá tiene la altura. ¿Y cómo sabemos si estos dos paralelogramos son equivalentes? Si, como decimos, para calcular el área de un paralelogramo es base por altura. Entonces, si esta base es igual a esta base y esa altura es igual a esa altura, significa que son iguales, o sea que son equivalentes. Bueno, ya teniendo claro lo de las áreas equivalentes en los paralelogramos, vamos a pasar a este ejemplo de teorema de Pitágoras. Entonces, primero, si corremos este lado, lo vamos acá y nos damos cuenta que si juntamos estas líneas formaremos un paralelogramo. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en estas dos figuras. Vamos a ponerla acá para que lo entendamos mejor y las vamos a separar. Como ven, estas dos figuras tienen la misma base y la misma altura. Entonces estos dos paralelogramos son equivalentes o iguales. O sea que podemos decir que esta figura es b al cuadrado y podremos ponerlo acá. Bueno, ahora vamos a utilizar este cuadrado de acá. Vamos a coger el lado de este cateto y lo vamos a poner justo acá. Pues vamos a coger el lado de acá de este cateto y lo vamos a poner acá. Si nos damos cuenta, de acá a acá y de acá a acá se forma un paralelogramo. Bueno, como nos damos cuenta, aquí ya es el paralelogramo. Vamos a comparar estas dos figuras y las vamos a alejar. Si nos damos cuenta, tienen la misma base y la misma altura. Entonces, como son paralelogramos y tienen la misma base y la misma altura, entonces serán equivalentes o iguales, dando así que este paralelogramo se convertiría en a al cuadrado. Bueno, haciendo con el mismo principio del paralelogramo, vamos a mover esta base de acá, vamos a moverla de tal manera que conservemos su longitud y ponerla acá, y quedaría así. Pues ya que tenemos esta figura, yo una vez corrida la base, vamos a comprobar si son los dos paralelogramos equivalentes. Vamos a poner uno así y el otro así, y como la distancia de esta base es igual a esta y la altura es igual, entonces como son paralelogramos equivalentes, este paralelogramo que estaba acá fácilmente lo podemos cambiar por este paralelogramo de acá. ¿Cómo era? Así. Y se convertiría este paralelogramo en b a la 2. Ahora vamos con ese paralelogramo.
Si corremos esta base de acá y la corremos justo exactamente acá sin alterar su longitud, quedaría así. Bueno, quedaría exactamente así. Pero para comprobar que podemos reemplazar ese paralelogramo con este, vamos a ver si estos paralelogramos son equivalentes o iguales. Como sabemos que esta base tiene la misma longitud que esta y tiene la misma altura, entonces son paralelogramos equivalentes o iguales. O sea que ese paralelogramo que estaba aquí lo podemos reemplazar con este, dando así que quedaría así. Si nos damos cuenta, el área del cuadrado de la hipotenusa es del mismo tamaño que estos dos paralelogramos. O sea que el área de los cuadrados de cada uno de los catetos, sumándolos, es igual al área del cuadrado de la hipotenusa.